La Nueva España. El Virreinato de la Nueva España fue una entidad territorial integrante del Imperio Español en América. Fue creado tras la conquista de los pueblos indígenas que ocupaban el territorio correspondiente de Mesoamérica y Norteamérica. La conquista inició en 1519 y propiamente no concluyó, pues el territorio de la Nueva España siguió creciendo hacia el norte de la costa de los territorios de los pueblos indígenas del desierto, algunos de los cuales nunca fueron sometidos por los españoles. La conquista de la Nueva España tuvo uno de sus hitos más importantes con la derrota de México Tenochtitlán por parte de las tropas de Hernán Cortés en 1521. El Virreinato de la Nueva España fue establecido oficialmente el 8 de marzo de 1535. Su primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco, y la capital del Virreinato de la Nueva España fue la Ciudad de México, establecida sobre la antigua Tenochtitlán. El Virreinato de Nueva España llegó a abarcar los territorios del Imperio Español en Norteamérica, Asia y Oceanía. La organización del territorio se originó a partir de las encomiendas que eran otorgadas preferentemente a aquellos conquistadores que participaron en la conquista de México, y por ello los encomendadores tenían el poder absoluto y se encargaban de organizar el trabajo de sus habitantes en sus respectivas demarcaciones. Los recursos minerales hallados bajo el suelo de la Nueva España, con importantes centros mineros como Guanajuato, San Luis Potosí e Hidalgo, construyeron una de las grandes fuentes de riqueza para la corona, utilizadas en Europa para financiar gastos de Estado, cortes de guerra o para acuñar moneda circulante. El virreinato también fue uno de los principales puntos de occidentalización en América. Las principales actividades económicas del virreinato fueron la minería, la agricultura, maíz, cacao y otros productos originarios de la antigua Mesoamérica. La ganadería, introducida por los europeos, quienes trajeron la mayor parte de los animales criados, y el comercio limitado únicamente a las posesiones españoles, afecto del mercantilismo. Otro elemento importante en el desarrollo de la Nueva España fue el papel jugado por la Iglesia Católica, que logró un gran poder al adquirir propiedades y monopolizar la educación, de los servicios de la salud y otras áreas de la administración pública. Su principal instrumento fue vigilar la observancia de la fe. Era la Inquisición española, oficialmente el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, instituido en 1571. Carlos III de España introdujo reformas en la organización del virreinato en 1786, conocidas como reformas borbónicas en la Nueva España, en las que se creaban las intendencias que permitieron limitar en cierta forma las atribuciones al virrey. Desde principios del siglo XIX, el virreinato cayó en crisis, agravada por la Guerra de la Independencia Española y su consecuencia directa en el virreinato, la crisis política de 1808, que acabó con el gobierno de José de Iturrigaray y más adelante dio pie a la Conjura de Valladolid y la Conspiración de Querétaro. Esta última fue el antecedente directo de la Guerra de Independencia mexicana, la que al concluir en 1821 desintegró el virreinato y generó el Imperio mexicano a la coronación de Mando Agustín Iturbide. El medio físico era variado, compuesto por la combinación de climas templados, Centro México áridos, norte y fríos, sierras, madre oriental y occidental. Tras la conquista del reino nazarí de Granada en 1492, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, unidos en matrimonio, financiaron la expedición de Cristóbal Colón, quien descubrió América el 12 de octubre. Los españoles continuaron explorando el Nuevo Mundo y en 1517 Francisco Hernández de Córdoba llegó a la costa de Yucatán después de dos enfrentamientos con los mayas. Hernández de Córdoba fue herido y padeció de su regreso a Cuba. En 1518 Juan de Grijalva llegó a Campeche y Tabasco. En este último lugar se entrevistó con un cacique o gobernador maya, Tapscov, y escuchó acerca de una ciudad poderosa, capital del imperio más grande de Mesoamérica, la Gran Tenochtitlán.
culminando su viaje en Veracruz en 1519 bajo la designación de Diego Velázquez de Cuéllar, gobernador de Cuba, a los indígenas en la batalla de Centla. Fundada la villa de Santa María de la Victoria, que sería la primera población española de la Nueva España, es aquí donde les obsequia Malitzin, que sería su gran traductora y pieza clave de la conquista. Continuó su viaje y fundó la Villa Rica de la Veracruz en territorio azteca, primera villa europea institucionalizada en el Nuevo Mundo. El 8 de noviembre Cortés llegó a México Tenochtitlán. Hernán Cortés llegó a México como aventurero, dirigiendo la expedición envinada por Velázquez, su cuñado, considerado por los aztecas como su dios Quetzalcóatl. El conquistador fue sancionado por Pánfilo de Narváez, a quien derrotó en Veracruz. Fundador del virreinato de la Nueva España, tuvo un hijo con la Malinche, su intérprete indígena Martín Cortés, quien años más tarde se levantaría contra la corona. Murió el 2 de diciembre de 1547 en la pobreza tras haber sido acusado de conspiración contra el rey. Los españoles decidieron aprovechar la situación para obtener riquezas e influencias de la corte azteca, pero varios sectores de la sociedad se inconformaron y decidieron hacer ver a Moctezuma su error, pero el Tlatoani se negó a aceptar su culpa. En junio de 1520, en un puñado de hombres españoles detuvieron a Moctezuma y proclamaron la conquista, pero el pueblo se amotinó. Cortés ordenó a Moctezuma que fuera a calmar a sus súbditos, quienes en lugar de obedecer a su monarca comenzaron a apedrearle. El emperador murió pocos días después. Cuitláhuac, hermano de Moctezuma y señor de Iztapalapa, fue electo Tlatoani de Tenochtitlán y en respuesta de la matanza mayor decidió mandar al pueblo sobre los españoles. Se dice que Cortés lloró derrotado al pie de un ahuehuete, por lo que se les conoce como hecho la Noche Triste. En el siglo XVI los españoles al mando de Hernán Cortés conquistaron a los mexicas y se hicieron de sus propiedades. La labor misional de la Iglesia Católica inició en el arribo de las órdenes mendicantes franciscanos, dominicos y agustinos. En ese mismo periodo, la labor de los franciscanos hizo posible la fundación de Paso Norte y en 1682 Carlos de Sigüenza y Góngora, intelectual y geógrafo mexicano, se dedicó a las tareas de cartografía de las nuevas Filipinas y el puerto de Panzalópoca. En la época virreinal de 1521, el navegante Fernando de Magallanes, al servicio de España, llegó al archipiélago filipino y tomó posesión jurídica de las islas bajo el trono español, pero sin dejar un solo soldado. Hacia 1609 la Real Audiencia dictaminó que el virrey de Nueva España no debía ser en ningún caso el gobernador de Guatemala. Esto supuso un gran avance en la autonomía de la región. La primera sociedad novohispana se construyó en torno al círculo superior de capitanes de la expedición, con Hernán Cortés como capitán general de los territorios recién conquistados, quienes organizaron más expediciones. Los indígenas mayoritarios siempre en la sociedad, luego de ser sometidos por la vía militar o reconocido el vasallaje español, que fueron constituidos ya fuera por hacerlos a la usanza occidental en poblaciones importantes. Hechos por poblaciones de varios pueblos dispersos en uno solo, o bien como trabajadores en las primeras encomiendas y obrajes. Un punto esencial es que a partir de este proceso se vivió un colapso demográfico de las sociedades indígenas, muriendo por cientos a causa de la explotación y las epidemias, alcanzando un punto crítico.